Si es primera vez que ves alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos. Y antes de comenzar quiero mandar un saludo con beso incluido a los miembros del canal, muchas gracias por apoyarme y recuerden que si quieren ser miembros, acá abajo en la descripción hay un botón para que se puedan unir. Sin nada más que agregar, los dejo con este video. Empezamos este capítulo hablando sobre el duque Luke Starn, un hombre que es reconocido por haber heredado su título a una edad muy temprana. Pero desgraciadamente las personas del reino creaban rumores sobre Luke. El duque era conocido por no derramar ni una sola lágrima y tampoco derramaba sangre, pero acá nos muestran a una dama muy bonita donde le informan que ya llegaron por ella, porque resulta que esta bella dama será la nueva esposa del duque al que apodan Bestia. Luego de la ceremonia nos informan que esta señorita se llama Nadia Marshall Lancaster y esta será su primera noche en la casa del duque. Nadia está muy nerviosa de estar en esta casa y para combatir los nervios ella se imagina a sí misma degustando unas donas, porque si ella se desmaya en la primera noche sería una ofensa para el duque. Nadia aún se pregunta por qué el duque pidió la mano de la hija de un simple varón. Vemos un recuerdo donde el hermano de Nadia le dice a su padre que no permitirá que su única hermana se case con esa bestia. Nadia menciona que si otra familia le hubiera propuesto matrimonio simplemente lo hubieran rechazado, pero como el duque de Staten fue quien pidió la mano de Nadia era imposible rechazar este matrimonio. Y Nadia describe al duque como una persona muy alta de aspecto siniestro y que disfruta de comer bebés. Nadia aún no puede creer que esa persona de la cual siempre hay rumores. Nadia no puede creer que el duque le haya pedido casarse sin verse o hablado ni una sola vez. Nadia menciona que ella aún no ha visto el rostro del duque a causa de los nervios que tiene. Nadia aún sigue muy nerviosa ya que no sabe qué decir cuando el duque entre a la habitación, pero en ese momento vemos que alguien se acerca. Nadia se da cuenta que alguien abre la puerta y se asusta mucho, y solo podemos ver la silueta de un hombre. Nadia aún no puede creer que su esposo haya venido a su habitación. Nadia no sabe cómo reaccionar ya que está muy nerviosa de estar en la misma habitación con el duque. Nadia se dice a sí misma que se tiene que calmar y recuerda que ella no pudo rechazar la propuesta del duque y eso significa que no tiene a dónde huir. Nadia no tiene otra opción e intenta ver al duque pero desgraciadamente hay poca luz y no puede ver bien la cara de su esposo. Nadia se da cuenta que el duque mide casi 2 metros y tiene mucho pelo, pero en ese momento un rayo ilumina toda la habitación y por fin Nadia ve el rostro del duque pero lo confunde con el de una bestia. Nadia al ver el rostro del duque se asusta tanto que le termina dando un poco de hipo. Nadia se pone a llorar porque no puede creer que le haya dado hipo en una situación como esta. Pero el duque no dice nada y solo ve fijamente a Nadia. Nadia no sabe qué hacer y se pregunta si acaso el duque está enojado con ella. Y Nadia piensa que seguramente el duque la echará del castillo o aún peor que arremetería en contra de su familia. Nadia abre los ojos y ve el rostro sin expresión del duque y Nadia se asusta más al ver esto. Vemos que Nadia retrocede un poco ya que quiere escapar de ese lugar, pero vemos que el duque le quiere decir algo pero Nadia no logra entender qué es lo que le quiere decir, pero el duque le dice a Nadia que tenga cuidado detrás. Nadia voltea a ver y se da cuenta que una botella de vino iba a caer sobre ella. Vemos que el duque corre rápido para ayudar y logra salvar a Nadia, pero en el proceso la toma de la cintura y ambos se ven fijamente. Vemos la perspectiva de Luke donde ve a Nadia como una persona muy bella y muy angelical, pero al ver la perspectiva de Nadia ve al duque todo mugroso y lleno de pelo. Nadia grita del susto y todos los sirvientes se dieron cuenta que ese grito viene del cuarto de la joven duquesa. Pero en ese momento llega la mano derecha del duque de nombre Jade y le informaron que la joven duquesa acaba de gritar. Jade sin pensarlo 2 veces le pregunta al duque por qué está en la habitación de la duquesa. Pero Jade se dio cuenta que la puerta está abierta, pero al entrar se encontró con algo muy perturbador. Vemos que Nadia está cubierta de un líquido rojo y vemos al duque con una mirada muy siniestra. El duque menciona que no importa cómo lo explique ya que esta situación es muy comprometedora. Jade ve con una cara muy chistosa al duque. Jade le pregunta al duque si acaso él hizo que su esposa se desmayara en su primer noche juntos, y el duque grita que no es culpa de él que Nadia se desmayara. El duque recuesta a Nadia en su cama y Jade en ese momento le pide al duque que dejen descansar a la joven duquesa. Luego de eso Luke le explica todo lo que pasó a Jade. Él termina por entender todo lo que había pasado. Vemos que Jade le da la razón a la joven duquesa ya que ella no conoce nada sobre el duque aparte de su nombre, y Jade llega a la conclusión de que Nadia se desmayó por culpa de Luke.
Luke se pone muy enojado y grita que nada de eso fue su culpa, y menciona que él nunca intentó asustarla. Pero en ese momento Luke recuerda la mirada de miedo que Nadia tenía cuando lo vio por primera vez. Y acá el duque le pregunta a Jade si acaso él es tan aterrador. Nos vamos varios años al pasado y vemos que Luke no siempre fue esa clase de persona temida por todos. Vemos que Luke está junto con una empleada en un cementerio y todas las personas mencionan que sienten lástima por el joven Luke, ya que su padre en un intento de salvar a su esposa terminó falleciendo junto con su esposa. Vemos a Luke siendo un niño mientras las demás personas mencionan que no saben cuál será el futuro de la familia Staten, pero en ese momento alguien grita el nombre de Luke, y vemos que su abuelo le dice a Luke que es el único miembro de la familia y el único heredero de los Staten. El abuelo le informa a Luke que si él muere será el final de la familia. Desde ese día su abuelo le dice que lo entrenara para que deje de ser un perro para convertirse en una bestia temida por todas las personas del reino. Regresamos al presente y Luke está muy pensativo al recordar las palabras de su abuelo. Jade le pregunta al duque si en verdad él quiere una evaluación objetiva sobre su aspecto y el duque le dice que no importa lo que le diga y recibirá su crítica sin enojarse. Y vemos que Jade sin pelos en la lengua le dice al duque que tiene el aspecto de un oso y el duque se sorprende al escuchar lo que Jade le acaba de decir. El duque se imagina a él mismo como un oso torturando a nadie, mientras Jade le dice que si en verdad el duque quiere que él sea honesto. Jade le dice al duque que él no parece un oso sino que tiene más el aspecto a una bestia y el duque al escuchar eso le pide a Jade que deje de hablar porque en vez de hacerlo sentir mejor lo está haciendo sentir mal. Luke menciona que no le importa lo que los demás digan sobre él, pero Luke menciona que él no quiere ser visto como una bestia por su querida esposa. Y Jade al escuchar todo esto se siente muy aliviado porque es la primera vez que el duque se preocupa por otra persona. Jade se pone muy feliz y le dice al duque que lo ayudara con todos sus problemas, pero antes de encontrar la solución Jade le dice al duque que primero tiene que responder unas preguntas. Jade le pregunta al duque qué clase de persona es la joven duquesa, pero Luke se queda en blanco ya que no tiene respuesta para esa pregunta. Pero Jade le hace otra pregunta y le dice que ellos deben de haber hablado antes del matrimonio, pero el duque sigue sin decir ni una palabra. Jade ya no tenía otra opción y le pregunta al duque si por lo menos él sabe el nombre de la joven duquesa, y vemos que Luke menciona que su esposa se llama Nadia Marshall Lancaster. Jade al escuchar esto no puede creer que el duque se haya casado con una persona que no conoce y él menciona que este matrimonio parece un secuestro. Luke menciona que las cosas pasaron de esa manera porque no tenía mucho tiempo para quedarse en la capital, pero Jade lo interrumpe y le dice al duque que esas no son las maneras de hacer las cosas. Jade le menciona al duque que es más que obvio que su esposa se iba a desmayar de esa manera al ver al duque por primera vez. Jade le propone al duque que tenga una cita con su esposa y así calmar un poco las cosas. Pero antes de la cita Jade le propone al duque que primero debe de afeitarse la barba y así la tensión con la duquesa debería ser eliminada, y tal vez se traten como un buen matrimonio. Vemos que el duque se pone muy pensativo al escuchar la idea de Jade y Jade como un gran amigo le menciona al duque que él se encargará de todos los preparativos. Luke le dice a su amigo Jade que esta vez él confiara en su palabra. Luego de eso vemos al duque solo en oficina y al mismo tiempo menciona que se arrepiente un poco de haberle propuesto matrimonio a Nadia, ya que él no esperaba que su familia aceptara tan rápido. Luke le echa toda la culpa a su amigo Lanner ya que fue él quien le dijo que se casara lo más antes posible. En ese momento viajamos 3 meses al pasado y vemos que alguien le pregunta a Luke por qué está tan decaído. Y acá nos revelan que el amigo de Luke es el príncipe del reino llamado Leonard Madria, el príncipe del imperio. Luke le dice a Leonard que no lo moleste ya que él tiene una gran cruda. Leonard le dice a Luke que se ve todo mugroso. Leonard menciona que cuando ellos eran niños Luke se veía muy bien, pero cuando Luke regresó a sus tierras se volvió una persona totalmente diferente a una persona que no cuida su aspecto físico. Y Leonard le propone que él viva en la capital junto a él y así estar más cerca e irse al club con las cariñosas. Pero Luke en ese momento le informa al príncipe que él no puede hacer eso ya que su hogar está en el ducado. El príncipe le dice a Luke que él se sentirá muy solo sin su amigo. Aparte Luke no viene al reino si no lo invitan y el príncipe le pregunta si acaso él no vendrá para su cumpleaños. Vemos que Luke está harto de escuchar al príncipe y le quiere decir que su cumpleaños no es la gran cosa, pero se arrepiente ya que su familia le juró lealtad al imperio. Pero en ese momento Luke se pone de pie y le informa al príncipe que se tiene que marchar lo más pronto posible. Y Leonard le pregunta a Luke por qué tiene tanta prisa en irse si él con el dinero que tiene puede quedarse a vivir en la capital, pero Luke le menciona que no le interesa estar en este lugar.
Pero acá es donde Leonard le dice a Luke que desde que se fue al campo se volvió aburrido y si sigue de esa manera él no se casará con nadie. Luke lo voltea a ver muy enojado y le dice al príncipe por qué habla sobre eso en este momento. Luke le pregunta al príncipe por qué él aún no se ha casado y Leonard le dice que él puede casarse cuando quiera. Pero acá Leonard le dice a Luke que posiblemente él tenga miedo al matrimonio por lo que le pasó a sus padres. Pero Luke, harto de escuchar todo esto, le dice al príncipe que el ducado de Staten siempre responderá a sus llamados sin importar las condiciones, pero eso no le da el derecho de meterse en su vida. Luke sale del palacio pero aún tiene una gran cruda que le da dolor de cabeza. Pero en ese momento vemos que una chica grita del susto porque Luke ya no pudo seguir caminando y se tiró al suelo. Pero en ese momento una bella dama le pregunta a Luke si él está bien. Y nos damos cuenta que esta dama es Nadia, la futura esposa del duque. Vemos que Luke aún sigue muy impresionado de la belleza de Nadia, pero Nadia al mismo tiempo le pregunta si él está bien. Luke no puede responder eso ya que la luz del sol le está lastimando los ojos. Nadia le pregunta al desconocido si él está bien. Nadia cree que este hombre está muy enfermo. Nadia le dice a su amiga que busque un médico para que ayude a este señor. Pero la amiga le dice a Nadia que deben irse de inmediato ya que ese hombre puede ser peligroso. Luke ya está harto de los gritos de estas señoritas y piensa que todos en este reino son iguales, pero por alguna extraña razón él siente que Nadia es diferente a los demás. Nadia le dice a su amiga que vaya por un doctor mientras ella se queda cuidando al señor. Pero en ese momento Luke se da cuenta que todas las personas se están acercando. Luke no quiere que lo vean porque sería una vergüenza para el ducado de los Staten. Nadia se da cuenta que este hombre se está retorciendo y ella le pregunta si está bien. Nadia le dice al desconocido que espere a que su amiga llegue con el doctor. Pero Luke alza la voz y le dice a Nadia que él está bien. Pero Nadia sigue insistiendo y le dice al desconocido que él no está bien ya que está sudando mucho. Pero en ese momento Luke levanta la mirada y se da cuenta que la persona que está enfrente es una bella dama. Y Luke la confunde con un ángel. Nadia le da su pañuelo para que se limpie, pero Luke toca las yemas de los dedos de Nadia y se sonroja un poco. Luke se pone de pie y sale corriendo dejando a Nadia, pero esta le dice que no se ceda demasiado. Pero Luke no escucha esto y sale corriendo una vez más. Luego de eso Luke se pone muy pensativo ya que no esperaba conocer a una persona que no sea como las demás del reino. En ese momento Luke se pone de rodillas y no puede creer que esa señorita le haya dado su pañuelo favorito. Luke aún no puede creer que exista una persona de buen corazón en este reino tan podrido y Luke piensa en el príncipe como la principal basura del reino. Luke menciona que la preocupación de esa señorita era genuina. Vemos que Luke se pone muy nervioso, ya que no deja de pensar en esa señorita. Pero en ese momento Luke se da cuenta que en el pañuelo está escrito el nombre de la señorita que es Nadia Lancaster. Vemos que Luke repite el nombre de Nadia, y se pregunta a sí mismo si algún día se encontrara con ella una vez más. Luke no sabe qué hacer y recurre al único amigo que conoce que es el príncipe. Leonard aún no cree que Luke vino voluntariamente a verlo, y le pregunta por qué lo visitó tan repentinamente. Y Luke le dice que vino hasta aquí solo para que Leonard le dé un consejo, ya que él es bueno con las mujeres. Y Luke le pregunta a Leonard qué debe de hacer cuando se encuentra a una mujer que te gusta. Leonard al escuchar todo esto se queda en blanco ya que pensó que escuchó mal lo que Luke le dijo. Luke le grita a Leonard y le hace la misma pregunta otra vez y Leonard grita del susto ya que se dio cuenta que Luke está hablando en serio. Leonard le pregunta al duque quién es la chica, pero Luke le dice que solo conoce su nombre ya que días atrás ella lo confundió con un vagabundo. Y Luke al ver a esa mujer piensa que es un ángel y al verla Luke se enamoró a primera vista. En ese momento vemos que Leonard se empieza a reír, y Luke muy enojado le pregunta si ya terminó de reírse. Luke le grita a Leonard que le ayude con su problema ya que está muy preocupado. Leonard le dice a Luke que cómo es posible que no sea capaz de acercarse a una mujer. Y Luke le dice que desde los 7 años él estuvo entrenando casi toda su vida y nunca interactuó con mujeres de su misma edad. Leonard entiende los sentimientos de su amigo y le dice que lo ayudará con mucho gusto. Leonard le pregunta qué es lo que quiere hacer con esa señorita. Luke le dice que le gustaría tener una buena relación con ella. Y a Leonard solo se le ocurre una opción y es que Luke le pida matrimonio y Luke al escuchar esto se queda muy sorprendido. Leonard se empieza a burlar de Luke diciéndole que cómo es posible que él no quiera responsabilizarse y casarse con ella. Leonard menciona que Luke es igual que la basura del reino, pero Luke lo interrumpe y le menciona que esa señorita no sabe quién es él y sería muy raro proponerle matrimonio. En ese momento Leonard le recuerda a Luke que él dijo que esa dama era un ángel muy hermosa y posiblemente ella ya tenga pareja. Lo mejor es tener una cita con ella y si la rechaza significaría que la tiene pareja.
Leonard le propone a Luke que se declare y si no funciona ellos podrían acercarse y tener una conversación. Luke al escuchar todo esto se emociona ya que tiene mucho sentido lo que Leonard le dijo, pero Leonard le pregunta a Luke, ¿qué hará a partir de ahora si huirá de todo esto o aceptará el reto de encontrar el amor? Regresamos al presente y Luke menciona que nunca le hubiera hecho caso a Leonard. Luke menciona que se puso muy feliz al saber que Nadia aceptó ser su esposa. Pero si Nadia es infeliz, ¿cuál sería en punto de todo eso? Luego de eso Luke se encuentra con la persona que lo cuidó. Y esta persona se llama Ana y Luke le pregunta cuál es el estado de su esposa. Pero Ana le dice al duque que debería entrar a la habitación de la duquesa, porque Nadia tiene mucha fiebre y lleva un día sin despertar. Vemos que Luke entra a la habitación de su esposa y se encuentra con el doctor. Luke le pregunta cuál es el estado de su esposa. El doctor le informa que la joven duquesa no tiene una buena condición y hasta el día de mañana revisarán su progreso. El doctor pregunta si la duquesa es de la capital, ya que si eso es cierto el viaje tan largo le afectó y su pequeño cuerpo no soportó el viaje. Mientras vemos que Luke toma la mano de su esposa. Luke menciona que seguramente es su culpa, que su esposa está enferma ya que desde la primera vez que se vieron Nadia se puso muy nerviosa y es natural que Nadia se enferme. Luke se disculpa con Nadia y le dice si no fuera por su culpa ella estaría bien de salud. Pasan las horas y vemos que alguien está cuidando de Nadia, pero en ese momento nos damos cuenta que Nadia está despertando. Y nota que alguien la está cuidando. Nadia piensa que su familia la está cuidando, pero cuando Nadia despertó vio a un oso enfrente de ella. Nadia grita del susto y menciona que una bestia está delante de ella. Y vemos que Nadia se cae de la cama y se pregunta a sí misma si todo fue un sueño. En ese momento las empleadas personales de Nadia se dieron cuenta que la joven duquesa está tirada en el suelo. Las empleadas suponen que alguien entró al cuarto de la duquesa y la atacó, pero Nadia les informa que solo tuvo una pesadilla y por esa razón se cayó de la cama. Pero en ese momento el estómago de la duquesa empieza a hacer ruidos y una de las empleadas le pregunta si quiere algo de comer, mientras que Nadia está que se muere de la vergüenza. Nadia aún no puede creer su nueva vida como la duquesa de Staten, porque desde que ella llegó a esta casa siempre la tratan muy amablemente. Todos los días le preparan comidas deliciosas y siempre todos son muy atentos con ella. Pero Nadia piensa que este lugar es como una prisión. Y vemos que pasa un mes y Nadia menciona que en todo ese tiempo el duque nunca la ha visitado. Nadia piensa que su esposo se enojó con ella porque se desmayó el primer día que ella llegó a la casa de los Staten. Pero en ese momento una de las empleadas le pregunta a Nadia si hay algo que le preocupe. Y Nadia pregunta si es posible ver al duque y la empleada le dice que el duque está en su oficina y si quiere puede ir a verlo. Pero Nadia le dice que no es necesario y en ese momento Nadia tira su taza de café ya que aún sigue muy nerviosa de encontrarse. Nadia menciona que escribirá una carta a sus padres para que la ayuden a pedirle disculpas al duque. Pasan los minutos y vemos que alguien camina muy rápido atrás de Jade. Pero Jade se dio cuenta que pasó una chica detrás de él. Jade se da cuenta que es la duquesa y le pregunta qué pasó con sus empleadas. Nadia le dice a Jade que ella le quiere escribir una carta a un amigo. Nadia le dice a Jade que este lugar es muy grande y no puede encontrar algo de papel. Vemos que Jade piensa que es muy tarde para que la joven duquesa salga del castillo. Jade estaba pensado en llevarla a su habitación, pero recuerda las palabras del duque de hacer todo lo que Nadia les ordene. En ese momento Jade le dice a Nadia que la acompañara a buscar un poco de papel para que escriba su carta. Vemos que Jade lleva a la duquesa a la biblioteca, pero Jade no deja de ver a la joven duquesa. Nadia piensa que Jade la acompañó solo para poder vigilarla, y menciona que tal vez sus empleadas serán castigadas. En ese momento Jade le habla a Nadia y esta se pone muy nerviosa. Jade le pregunta a la joven duquesa por qué salió de su habitación y dejó a sus empleadas. Vemos que Nadia se pone muy nerviosa ya que no sabe cómo responder. Pero Jade le pide que se calme ya que él no está buscando otro significado, es solo que quiere saber si la joven duquesa se siente incómoda. Y acá Jade le informa a la duquesa que el duque siempre se preocupa por ella. Y Nadia al escuchar esto se queda muy sorprendida al saber que el duque se preocupa por ella. Y vemos una escena donde el duque está saliendo de la habitación de Nadia. Y Jade le pregunta por qué no quiere ver a la duquesa. Waldek le dice que él no quiere incomodar a su esposa con su presencia y es por esa razón que él se fue, para que su esposa no se asuste. Nadia se queda sin palabras al saber que el duque siempre ve su bienestar por encima del suyo. Pero en ese momento Jade le propone a Nadia que vaya a ver al duque ya que su anillo ya está listo, ya que el duque le mandó a hacer uno nuevo como regalo de bienvenida. En ese momento Nadia se sonroja al saber que el duque le mandó a hacer un anillo de bienvenida.
Nadia menciona que aún no puede creer que el duque se preocupe mucho por ella, pero vemos que Nadia se pone de pie, y le dice a Jade que hará lo que le dijo y le pide a Jade que le muestre dónde se encuentra el duque. Pasan los minutos y vemos que hay una tormenta eléctrica, y vemos a Luke muy serio en su oficina viendo unos papeles. Pero nos damos cuenta que lo que Luke estaba viendo era una estrategia para poder acercarse con su esposa. Luke enoja ya que se dio cuenta que esto no es una guerra y le da un golpe a la mesa mientras Anna lo ve fijamente. Anna le pide al duque que se relaje ya que si sigue de esa manera él terminará destruyendo todo el castillo. Pero Luke está muy enojado ya que Jade le dijo que el barbero llegaría pronto, pero si el barbero no llega para el día de mañana él mismo se encargará de quitarse la barba. Anna le dice a Luke que le preguntara a Jade por el barbero mientras Luke le da las gracias y le pide a Anna que lo deje solo. Luke menciona que está muy ansioso ya se dio cuenta que ya pasó un mes desde que dejó a Nadia sola. Luke quiere que el barbero llegue pronto para así afeitarse de una vez por todas y solo así tal vez Nadia ya no le tenga miedo. Vemos que Luke recuerda el cuerpo inerte de Nadia cuando se vieron por primera vez y eso es algo que Luke no está dispuesto a vivir una vez más. Pero en ese momento Luke se dio cuenta que Jade lo estaba llamando. Luke sale de su habitación y le grita a Jade y le pregunta cuándo llegara el barbero. Pero en ese momento Nadia ve al duque por primera vez. Y el duque se queda en blanco al ver que su esposa está enfrente de él. Nadia ve fijamente al duque y le pregunta si acaso él es la persona con la cual está casada. Pasan los minutos y Nadia entra a la habitación de Luke y menciona que este cuarto es más grande que el de ella. Nadia ve al duque y este le pide que tome asiento ya que hay cosas de las que tienen a hablar. Vemos que Nadia se pone muy nerviosa y le dice al duque que sí es necesario que hablen. Nadia aún no puede creer que ella esté junto al hombre con el que se casó y Nadia piensa en qué debería decir para romper el hielo. Luego de eso vemos que Luke le ofrece a Nadia si quiere tomar un poco de vino y Nadia al escuchar esto se sorprende mucho. Nadia le agradece a Luke por el vino y ella menciona que tenía un poised y este vino fue una gran idea. Pero nos damos cuenta que Nadia no soporta mucho el alcohol y Luke muy preocupado le pregunta qué es lo que le pasó. Vemos que Nadia tiene el rostro muy colorado, y Luke le dice que llamara al doctor para que revise a Nadia pero esta le dice que eso no es necesario. Nadia menciona que se sorprendió por el sabor del vino, pero acá Nadia menciona que por alguna extraña razón ella se siente más cómoda al lado del duque mientras vemos que Nadia se toma otra copa de vino. En ese momento Nadia termina su vino y le dice al duque que la razón por la cual ella está en este lugar es porque ella quería hablar con él. Nadia le dice al duque que desde hace mucho tiempo ella quería hablar con él para poder disculparse por su mala educación el día que se conocieron. Pero en ese momento Luke le dice a Nadia que ella no tiene por qué disculparse. Nadia le dice que el primer día que se vieron ella se desmayó y le pregunta al duque si acaso él no está enojado. Nadia le menciona que desde aquel día ella estuvo planeando la boda ya que no esperaba encontrarse con muchos invitados. Y la razón de su miedo era ese y no era por la presencia del duque. Luke le dice a Nadia que él en todo este tiempo no estuvo enojado. Pero Nadia le pregunta por qué en todo este tiempo él nunca habló con ella. Pero vemos que Luke pone su mano en su cabeza y Nadia al ver esto piensa que el duque ya se hartó de ella. Pero la verdadera razón es que Luke está intentando bajar su tono de voz para que Nadia no se asuste. Pero en ese momento Luke le dice a Nadia que eso no es cierto ya que él no la odiaría sin importar lo que pase. Pero Nadia le dice que ella como novia solo ha hecho cosas muy vergonzosas y le pregunta al duque si acaso no se arrepiente de haberla conocido. Como el caballero que es toma la mano de su esposa y le dice que él nunca pensaría de esa forma de la mujer que quiere. En ese momento vemos que Nadia llora al escuchar esa confesión del duque Staten. Nadia le dice a Luke que ahora es su marido pero entonces porque la dejó sola todo este tiempo. Nadia recuerda que el duque le dijo que no estaba enojado con ella pero entonces porque nunca la fue a ver y acá Nadia le pregunta al duque qué debería de hacer ella. Vemos que Nadia en su tristeza pensaba en el divorcio pero en ese momento Luke le dice a su esposa que el divorcio es inaceptable y no quiere eso y al mismo tiempo Nadia le dice que ella también odia la idea del divorcio. En ese momento Luke limpia las lágrimas de su esposa y le pide una disculpa por haberla dejado sola todo este tiempo. El duque le menciona a su esposa que sentía que ella le tenía miedo y por eso él se alejó un tiempo para que ella se calmara. Luke le menciona que él nunca se enojó con su bella esposa. Además él nunca pensó en la idea del divorcio. Pero en ese momento Nadia siente este tacto muy familiar. Y vemos que Nadia recuerda su sueño donde una persona la estaba cuidando día y noche.
Nadia al recordar esto le pregunta al duque si él ha entrado a su habitación en alguna ocasión. Luke le dice a su esposa que él entró solo una vez a su habitación el día que se desmayó, ya que se sentía un poco culpable y él no la quería dejar sola mientras ella estaba enferma. El duque después de eso se disculpa con Nadia si él fue grosero en entrar a su habitación sin avisar. Vemos que Nadia se pone a llorar porque no esperaba que al duque que apodaban Bestia fuera una buena persona que se preocupa por los demás. En ese momento Nadia se imagina al duque cuidando muy atentamente de ella. Luego de eso vemos que Nadia llama al duque, pero este le dice que lo llame por su nombre, el cual es Luke. Como ahora son pareja, será mejor que se traten con más confianza. Luke nota que Nadia ya está más calmada y le pide que regrese a su habitación. Pero en ese momento vemos que Nadia toma la mano de Luke y le pregunta si es necesario que ella se vaya a su cuarto. Luke al escuchar esto se queda muy confundido, pero Nadia le menciona que como ahora ellos son pareja tienen que compartir la habitación. Y es así como termina este resumen del manga llamado Me casé con el duque llamado Bestia. Así que si este video es apoyado, yo me encargaré de subir la parte número 2. Y espero que les haya gustado este primer video con inteligencia artificial. La mera verdad, desde hace mucho tiempo quería probar este tipo de videos con esa voz. Ya veré en el futuro si lo sigo haciendo. Obviamente en series como la de El amor puro de una villana y la de No seré más una cenicienta, esas las voy a narrar con mi propia voz. Ya los próximos videos de otras series puede que use la inteligencia artificial. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen feliz de tarde o noche y nos vemos hasta la próxima. The truth.